ejes cartesianos. Dos ejes son cartesianos porque lo conforman dos rectas que son perpendiculares. Cuando dos rectas son perpendiculares, pues cuando forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto. En este caso hay dos rectas que forman, o que se les llama ejes cartesianos, que son la recta X e Y. Esos ejes, fíjese acá en el libro, en la pantalla que le estoy mostrando, el eje X es el eje que está de forma horizontal y el eje Y es el eje que está de forma vertical. Tanto el eje X como el eje Y se unen en este punto que es 0 y a partir de ahí se empieza a contar y se arma la escala de cada eje. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Si bien acá no están marcados todos, fíjese que igualmente para el número 2, por ejemplo, en el eje X se le deja el espacio, pero en realidad se está contando que ahí está el número 2. Bien, volviendo acá en este recuadro que es de teoría, tienen dos nombres. La recta horizontal, que es el eje X, también se la puede denominar como eje de las abscisas, mientras que al eje Y, el eje Y en realidad es Y, pero acortamos en el eje Y también tiene su escala y se lo puede llamar eje Y o eje de ordenada. ¿Está bien? En este caso tenemos los puntos. Los puntos se pueden representar mediante pares ordenados o una tabla. Yo ahora voy a sacar de pantalla a este eje cartesiano, ¿está bien? Para poder mostrarle e ir graficando cada uno de los puntos que tiene graficado en el libro. Fíjese que en el libro le aparece un cuadro, ¿está bien? Pero de cada renglón sale una flecha y, por ejemplo, del punto A les dice que A tiene coordenadas 1, 2. Tenemos en cuenta que, primero, en este cuadrito que está en verde, los puntos se representan mediante un par ordenado. Un par ordenado tiene primero coordenadas X, coordenadas Y. ¿Qué significa? Que el primer valor que vamos a ubicar en nuestro punto es un valor que está sobre el eje X, que es un valor del eje X, mientras que el segundo valor es un valor correspondiente a la escala del eje Y, que es el que está en vertical. Vamos a ir graficando cada uno de estos puntos para que vea cómo se representa cada uno de esos puntos. Fíjese que en el punto A le dice que el punto A tiene coordenadas 1, 2. Significa que el primer valor es 1, que corresponde al eje X, que está acá, y el 2 corresponde al eje Y. Entonces, este punto está acá, el punto A, que ya lo tiene graficado en ese recuadro de teoría, pero le explico cómo es que se llegó desde esos puntos a representarlos en los ejes. Por otro lado, tenemos el punto B. El punto B tiene coordenadas 3, 1. El primer número es el 3, que corresponde al eje X, mientras que el segundo valor es 1, que corresponde al eje Y. Si unimos 3 y 1, el punto nos queda representado acá. En cuanto al punto C, tenemos primer valor es 6, 6, 4. Entonces el punto C va a estar ubicado acá. Fíjese que los puntos que estoy representando ahora en la pantalla quedan igual, ¿sí? que el eje cartesiano que usted tiene en el libro en la sección de teoría. 8, 0. 8 de X, 0 de Y. Por acá va a estar el punto D. Por otro lado el punto 5, 8, que lo tenemos por aquí, correspondiente al punto E. Y por último el punto 0 de X, 5 de Y. De esta forma queda representado cada uno de los puntos así como le aparece a usted en la sección de teoría. Ya podemos seguir con la actividad número 1, teniendo en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense que acá tenemos un eje cartesiano en el que hay distintos puntos dibujados. Cada punto tiene su letra para poder diferenciar un punto de otro. ¿Qué diferencia hay?
entre este eje y el eje que está acá, en el que está en teoría tiene prácticamente todos sus valores, tiene la escala completa. Mientras que en el de la actividad número 1, fíjese que tenemos el 0, el 1 y después ya no hay ningún valor. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el libro es marcar cada uno de los valores que representan o que forman a cada uno de los ejes. Una vez que tenemos completa la escala, lo que vamos a hacer es comenzar a completar. ¿Cómo completamos? Bueno, sabiendo que todo punto, todo par ordenado tiene coordenadas X primero y después coordenadas Y. ¿Qué significa? Que el primer valor que nosotros pongamos al momento de completar, el primer valor corresponde al eje X, al eje horizontal, mientras que el segundo valor corresponde al eje Y, que es el eje vertical. Comenzamos entonces. Para escribir las coordenadas del punto A, primero tenemos que ubicar al punto. En este caso, el punto A lo tenemos por acá. Fíjese que este punto A tiene dos coordenadas. Una coordenada que es 1 y la otra coordenada que es 5. Bien, entonces ya sabemos que vamos a completar con el punto 1 y el punto 5. ¿Cuál es el primero que vamos a colocar? El primero que vamos a colocar es el valor que está sobre el eje X. Sobre el eje X tenemos el valor 1. Entonces por aquí vamos a completar con el valor 1 y luego con el valor correspondiente al eje Y, que es el valor 5. Tenemos el valor C, el punto C, que tiene coordenadas en este caso 5 y 7. 5 porque el primer valor corresponde a el eje X y luego 7 porque corresponde al eje Y. Fíjese que el punto D está acá. Está justo sobre el eje Y. En ese caso, vale 9 por un lado. Pero, ¿qué eje tiene escala 9? ¿El eje Y o el eje X? En este caso, es el eje Y. Entonces sabemos que lo correspondiente al eje Y va a ir un número 9. Pero en el caso del término con X, fíjese que justo está el eje sobre el eje Y y en este caso tiene valor 0. Entonces el punto D tiene coordenada 0, 9. Cada vez que un número esté sobre el eje Y, va a tener coordenada 0 de X. El punto E. El punto E está justo acá abajo, que no sé si llega a verlo. El punto E está acá abajo. Ese punto, y esto anótelo en el libro también, se le llama centro de coordenadas. Centro de coordenadas porque justo es la unión entre los dos ejes, ¿sí? Este centro de coordenadas tiene puntos 0 de X y 0 de Y. ¿Por qué 0, 0? Porque tanto los dos ejes empiezan a contar desde ahí. 0, 1, 2, 3, ¿está bien? El conteo empieza desde acá, entonces justo coinciden con el punto 0, 0. En el punto 2 tenemos las coordenadas y tenemos que poder ubicarlos en los ejes, ¿sí? Teniendo en cuenta que todo punto, el primer valor corresponde al eje de X y el segundo valor corresponde al punto de Y.
marco alguno, no sé, el punto 7, 2. 7 de X, dos de Y, entonces el punto, esto lo voy a marcar acá con negro, entonces acá está el punto T. Estas líneas que yo hice en amarillo son las líneas guías, si es que las quieren hacer, está perfecto. Si no, no es necesario, ¿está bien? Lo importante es que puedan marcar el punto y al lado la letra que le corresponde para no estar confundiendo los puntos, ¿sí? Entonces, en cada uno de los casos les pido que a los demás, a los 5 puntos que faltan, los ubiquen en su libro, los ubiquen en su eje cartesiano. Así les tendría que haber quedado, ¿está bien? Antes de seguir para completar el verdadero o falso, hago una aclaración. En la parte de teoría del libro, en la parte que está arriba en el recuadro, les aclara que el eje X se lo llama también eje de abscisas, o sea que cuando se habla de abscisa me está hablando del primer valor que corresponde al eje X. Y cuando se está hablando de ordenadas, está hablando sobre el segundo valor que corresponde a la escala del eje Y, ¿sí? Esto lo voy a dejar acá presente porque nos va a servir para completar el verdadero o falso. En el primer ítem, la afirmación es: la abscisa del punto T es 2. La abscisa del punto T es 2. La abscisa es el primer valor, ¿sí? Si ubicamos el punto T, el primer valor es 2. No es 2. El segundo valor sí, pero el primero no. Cuando habla de abscisa me está hablando sobre el primer punto. Así que en este caso es falso porque la abscisa no vale 2. En este caso, que algunas proposiciones van a ser falsas, vamos a aclarar por qué son falsas y no son verdaderas. Lo primero que tienen que hacer es buscar, si es que no lo saben, las figuras geométricas que aparecen en la consigna. Les dice marcar y nombrar el punto que falta para formar la figura pedida, trazar la figura y pintarla. Tienen 3 ejes en la que en cada eje se les aclara que tienen que formar un cuadrado, un triángulo rectángulo, un paralelogramo y un romboide. Si es que no se acuerdan cuál es el triángulo rectángulo o el paralelogramo o el romboide, acá va el primer punto, que es buscar cuáles son esas figuras geométricas para recién ahí partir de ellas. En el punto 2 tienen que ubicar un punto en los ejes de forma tal que se forme la figura que se pide. Fíjense que en este caso vamos a hacer el primero. Ustedes los puntos que tienen marcados en el libro son este punto, este y este. ¿Sí? Tienen 3 puntos. La consigna les dice que marquen un punto más para que se forme un cuadrado. Ustedes tienen este lado, tienen este otro, y yo quiero que se forme un cuadrado. Fíjense que si ponemos un punto por acá arriba, si bien queda la figura torcida,
no deja de ser un cuadrado, ¿está bien? Dibujamos un cuadrado. ¿Cuál es el punto que marcamos para que quede formado un cuadrado? Ese punto, porque los otros tres ya estaban dibujados en el libro. Yo tuve que agregar este otro para que se forme un cuadrado, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Acá está el 0, lo voy a ir completando así. Tenemos el 0, el 1, el 2. Esas son las coordenadas respecto del eje X, ¿está bien? Esto lo podrían hacer ustedes antes de comenzar, así después no se confunden, ¿está bien? Ya agregamos la escala. Bien, esto es Y y esto es X. El punto que nosotros agregamos fue este que está acá arriba. ¿Qué coordenadas tiene? Bueno, este punto tiene coordenadas 3 y 6. El 3 primero porque corresponde al eje X y en segundo valor el 6 porque corresponde al eje Y. Entonces, como primer paso tienen que reconocer cuál es la figura que ustedes quieren formar. Una vez que ya saben cuál es la figura, lo que hacen es representarla en el eje. Y ahí van a ubicar un punto para que esa figura quede formada. Una vez que ya ubicaron el punto, tienen que completar las coordenadas de ese punto, ¿sí? Como hicimos acá en esta parte. Una vez que ya tenemos el punto, decimos, bueno, este punto tiene coordenadas, primero el valor de X, después el valor de Y, ¿sí? Una sugerencia, en cada uno de estos ejes que tienen ustedes, así como hicimos en las dos actividades anteriores, completar con la escala, ¿está bien? Así no se presta a confusión. Lo primero que hacemos es completar la escala y a partir de ahí sí ya nos es más fácil al momento de ubicar el punto.